No nos hagas quedar en ridículo, me susurró mi madre con furia mientras cruzábamos las puertas del juzgado. Nada más quédate callada y deja que los abogados de verdad se encarguen de esto. No respondí. Solo seguí caminando, con los tacones resonando contra el piso de mármol con la seguridad que me había tomado años construir. Mi padre ni siquiera me miraba, tenía los ojos fijos en algún punto a lo lejos, como si yo fuera una mancha que no podía soportar reconocer. Nada nuevo. Me llamo Anna. Tengo 31 años y, durante casi toda mi vida, he sido la decepción de la familia, la desertora, la fracasada, la que fingían que no existía cuando los parientes preguntaban por sus hijos. Estábamos en la corte de Omaha, Nebraska, porque mis papás intentaban desalojar a su inquilina, una mujer llamada Clare, que había tenido la osadía de pedir reparaciones antes de pagar la renta de un edificio que literalmente se caía a pedazos. Mis padres tenían 3 propiedades en renta, heredadas de mi abuelo, y las administraban como si fueran señores feudales cobrando impuestos. Clary llevaba 2 años viviendo en uno de sus departamentos, siempre pagando puntualmente, hasta que el techo comenzó a gotear y apareció moho negro en el cuarto de su hija. Ella dejó de pagar y pidió que primero hicieran las reparaciones. Mis padres respondieron con una demanda de desalojo. Firmó un contrato. Había gritado mi madre por teléfono hacía 2 semanas. No puede dejar de pagar solo porque se pone delicada por un poquito de humedad. Un poquito de humedad. Así le llamaba al moho negro. Me enteré del caso por mi hermana menor, Melissa, que todavía vivía en casa a pesar de tener 28 años. Lo mencionó de pasada en una de nuestras raras llamadas, sin saber que yo había pasado los últimos 7 años arrastrándome por la escuela de Derecho, trabajando en 3 empleos, durmiendo en mi coche más veces de las que puedo contar, hasta que por fin pasé el examen de la barra. Lo logré sola, sin un solo dólar ni palabra de apoyo de parte de ellos. Ni siquiera sabían que había ido a la universidad, mucho menos que me había convertido en abogada. El día que salí de su casa a los 19, mi padre arrojó mis cosas al jardín delantero. No eres nada, gritó. Nunca vas a lograr nada sin nosotros. Mi madre se quedó en la puerta con los brazos cruzados. No regreses arrastrándote cuando fracases. Nunca lo hice. Ni siquiera cuando dormía en mi coche detrás de un supermercado, sobreviviendo de botanas de máquina expendedora. Ni cuando estaba tan agotada de trabajar turnos nocturnos que apenas podía mantenerme despierta en clase. Preferí no comer antes que tragarme mi orgullo y rogarle a gente que me había dejado claro que no valía nada. Ahora, mientras caminábamos hacia la sala, miraba a mi madre acomodarse la blusa cara y ajustarse las perlas del cuello. Siempre le importaron más las apariencias que cualquier otra cosa. Mi padre caminaba a su lado en su traje hecho a la medida, la imagen de la respetabilidad. En el club de campo le decían a todos que solo tenían una hija, Melissa, la recepcionista de la oficina dental, que todavía les dejaba controlar cada aspecto de su vida. No sé ni por qué viniste, murmuró mi madre al acercarnos a las puertas de la sala. Esto no te incumbe. Yo sonreí, pero no dije nada. Que pensaran que solo estaba allí como espectadora. Que siguieran creyendo que yo era la misma chica rota a la que habían echado a la calle. Adentro de la corte, el aire estaba cargado de tensión. Clary estaba sentada en la mesa de la defensa, con las manos entrelazadas en el regazo. Era una mujer pequeña, de unos 40 años, con un vestido ya gastado. Tenía los ojos enrojecidos y el cansancio marcado en cada línea de su rostro. Para ella, no se trataba solo de un departamento. Se trataba de mantener un techo sobre la cabeza de su hija. Mis padres se sentaron del lado de los demandantes, y mi madre me hizo señas para que me sentara detrás de ellos. Pasé de largo sin hacerle caso y caminé directo a la mesa de Clare. Podía sentir la mirada de mi madre clavada en mi espalda. Podía casi escuchar sus pensamientos intentando descifrar lo que hacía. Disculpe, le dije a Clare en voz baja. Soy su abogada. Sus ojos se abrieron de par en par. No podía pagar una abogada, pensaba defenderme sola. Considérelo pro bono, le respondí, dejando mi portafolio sobre la mesa. Revisé su caso y tiene todo el derecho de retener la renta hasta que se hagan esas reparaciones. Sus arrendadores violaron la garantía implícita de habitabilidad. Detrás de mí escuché la respiración entrecortada de mi madre. Luego la voz baja y furiosa de mi padre. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Me giré hacia ellos y, por primera vez en 12 años,
Los miré directamente a los ojos. Estoy haciendo mi trabajo. He sido el abogado de tu abuelo durante 40 años. Cuando murió, me encargué de su herencia conforme a sus deseos. Pero había una disposición en su testamento que permaneció sellada. Una cláusula que solo podía abrirse bajo condiciones específicas. Mi pulso se aceleró. ¿Qué clase de disposición? Tu abuelo te quería mucho, Anna. Veía cómo tus padres te trataban, y eso le rompía el corazón, así que hizo arreglos para protegerte. Henry abrió la carpeta y deslizó un documento sobre el escritorio. Estableció un fideicomiso a tu nombre. $50,000 a liberarse cuando cumplieras 30 años o cuando obtuvieras un título profesional. Lo que ocurriera primero. Me quedé mirando el documento, sin poder hablar. $50,000. Era más dinero del que jamás había tenido, más del que alguna vez imaginé tener. Pasaste el examen de la barra hace 2 años, continuó Henry. Eso cumplió con las condiciones. El dinero ha estado en fideicomiso, acumulando intereses. Ahora vale casi $60,000. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Mi voz salió en un susurro. Las instrucciones de tu abuelo eran explícitas. El fideicomiso debía permanecer completamente confidencial hasta que cumplieras las condiciones. No quería que tus padres se enteraran. No quería que interfirieran ni intentaran reclamarlo para ellos. Los conocía demasiado bien. Pensé en mi abuelo, el hombre callado que siempre tenía una palabra amable para mí cuando mis padres no. Había sido el único que creyó que yo podía ser más de lo que ellos decían que era. Hay algo más, dijo Henry, sacando un sobre. Tu abuelo te escribió una carta. Me pidió entregártela cuando llegara el momento. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Dentro había una hoja cubierta con la letra cuidadosa de mi abuelo. Querida Ana, si estás leyendo esto, significa que lograste lo que siempre supe que podías lograr. Te abriste camino a pesar de todo lo que te lanzaron encima. Estoy orgulloso de ti. Aunque no estaré allí para decírtelo en persona, sé que tus padres te han hecho la vida difícil. He visto cómo favorecen a tu hermana. Cómo te derriban cada vez que intentas levantarte. Eso me rompió el corazón, pero no podía cambiarlos. Lo único que pude hacer fue intentar darte una base sobre la cual construir. Este dinero no resolverá todos tus problemas, pero es un comienzo. Úsalo sabiamente. Construye la vida que mereces. Y recuerda, vales más de lo que ellos jamás entenderán. Hay algo más que necesito que sepas. Estaba planeando cambiar mi testamento por completo, dejarte la mitad de todo, la mitad de las propiedades, la mitad de mis ahorros. Tú lo merecías más que ellos. Pero se me acabó el tiempo. Ten cuidado, Anna. Tus padres no son buenas personas. Les importa más el dinero que cualquier otra cosa, incluso la familia. No dejes que te destruyan. Eres más fuerte que ellos. Con todo mi amor, abuelo. Las lágrimas corrían por mi rostro al leer la carta. Mi abuelo había querido dejarme más. Había planeado cambiar su testamento para asegurarse de que estuviera protegida de verdad, pero murió antes de hacerlo. Hay algo que deberías saber, dijo Henry suavemente. La semana antes de que muriera tu abuelo, tu madre vino a verme. Hacía preguntas sobre su testamento, sobre si había hecho cambios recientes. No le dije nada, por supuesto. Privilegio abogado-cliente. Pero fue muy insistente, muy preocupada por la herencia. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Crees que ella sabía que planeaba cambiar el testamento? No puedo asegurarlo, pero el momento fue sospechoso. Tu abuelo estaba en perfecta salud una semana, y a la siguiente estaba muerto. Fallo cardíaco, dijeron. Pero acababa de hacerse un chequeo, y su médico le había dicho que tenía el corazón de un hombre 20 años más joven. ¿Qué estás diciendo? Henry se recostó en su silla, eligiendo con cuidado sus palabras. Estoy diciendo que cuando alguien está a punto de perder una herencia significativa, puede hacer cosas que de otra manera no haría. Estoy diciendo que la muerte de tu abuelo fue muy conveniente para tus padres. Y estoy diciendo que si miras de cerca las circunstancias, podrías encontrar preguntas que nunca fueron respondidas como es debido. Mi mente daba vueltas. ¿Estaba sugiriendo lo que yo creía? ¿Que mis padres tuvieron algo que ver con la muerte de mi abuelo? No tengo pruebas, continuó Henry. Solo las sospechas de un viejo abogado. Pero pensé que debías saberlo, especialmente ahora que los enfrentaste en la corte.
Ya te mostraron de lo que son capaces cuando su dinero está en juego. Imagina lo que harían si la apuesta fuera aún mayor. Las siguientes entradas eran cálculos de dosis. Notas de investigación sobre cuánta digoxina se necesitaba para causar un fallo cardíaco sin que fuera inmediatamente obvio. La última entrada estaba fechada al día siguiente de la muerte de mi abuelo. Ya está hecho. El doctor dijo que fue un fallo cardíaco. Nadie sospecha. Estamos a salvo. Las propiedades son nuestras. Levanté la vista hacia Melissa y ella estaba llorando en silencio. Lágrimas corrían por su rostro. Ella lo mató, susurró Melissa. Mamá mató al abuelo. Lo planeó, lo investigó, lo hizo. Y papá tuvo que saberlo. Él ayudó a encubrirlo. Fotografié cuidadosamente cada página con mi celular, luego miré a Melissa. ¿Estás dispuesta a testificar dónde encontraste esto, para confirmar que es la letra de mamá? Asintió, secándose los ojos. Tengo que hacerlo. No puedo protegerlos más. No después de esto. El abuelo fue bueno con nosotras. Nos amaba. Y ellos lo mataron por dinero. Melissa, una vez que llevemos esto a la policía, no habrá vuelta atrás. Los arrestarán. Irán a juicio. Todo saldrá a la luz. Lo sé, su voz era pequeña pero firme. Pero es lo correcto. Tú me enseñaste eso en la corte, cuando defendiste a Claire. Me mostraste lo que significa hacer lo correcto aunque sea difícil. Aunque te cueste algo. Extendí mi mano sobre la mesa y apreté la suya. Gracias. Sé que esto no es fácil. Nada de esto lo es. Pero el abuelo merece justicia, dijo, y tú merecías algo mejor de lo que ellos te hicieron. Perdón por haber tardado tanto en darme cuenta. Fuimos juntas a la estación de policía. Catherine Morris, la fiscal, fue llamada aunque ya era de noche. Le mostramos todo, el fideicomiso, la declaración del doctor Hayes, los registros financieros, la libreta. El rostro de Catherine se fue ensombreciendo con cada evidencia. Esto es suficiente, dijo al fin. Podemos conseguir una orden. Los arrestaremos esta misma noche. ¿Esta noche? La voz de Melissa se quebró. Entre más esperemos, más oportunidades tendrán de destruir pruebas o huir. Si se dan cuenta de lo que pasa, podrían escapar. Tenemos que actuar rápido. 2 horas después, estaba en la oficina de Catherine, mirando en un monitor cómo los policías llegaban a la casa de mis padres. Melissa estaba junto a mí, apretándome la mano con tanta fuerza que dolía. Vimos a nuestra madre abrir la puerta en su bata cara, vimos su rostro transformarse de confusión a horror cuando le leyeron sus derechos. Vimos a mi padre tratar de salir con arrogancia, hasta que lo esposaron y lo llevaron a una patrulla. Es real, susurró Melissa. Está pasando de verdad. Me sentía entumecida. Todos esos años de que me dijeran que no valía nada, de que me tiraran como basura, habían venido de personas capaces de asesinar. Personas que mataron a un hombre bondadoso solo porque quiso asegurarse de que yo estuviera cuidada. La audiencia se programó para la mañana siguiente. Catherine tenía pruebas suficientes para cargos de asesinato en primer grado, manipulación de evidencia y fraude. La fianza fue fijada en $2 millones, exactamente la cantidad que habían recibido de la póliza de seguro de vida de mi abuelo. No podían pagarla. Ya se habían gastado la mayor parte del dinero y sus bienes estaban congelados mientras se investigaba. Mis padres se quedarían en la cárcel esperando juicio. La noticia se esparció rápido. En 24 horas, todos los noticieros locales cubrían la historia. Arrendadores prominentes arrestados por asesinato. Mujer descubre que sus padres mataron al abuelo. Caso de asesinato de 12 años reabierto. Mi cara estaba en todas partes, y también la de Melissa. La prensa me pintaba como la hija heroica que descubrió la verdad y a mis padres como monstruos que se habían salido con la suya por más de una década. La firma donde trabajaba recibió una avalancha de llamadas. Algunos eran exinquilinos de mis padres queriendo compartir sus propias historias de abuso y negligencia. Otros eran abogados ofreciendo apoyo. Unos pocos eran medios pidiendo entrevistas. Pero una llamada resaltó. Llegó 3 días después del arresto de mis padres, de parte de un abogado que representaba a Claire, la inquilina a la que defendí en la corte. Anna, necesitas saber algo, me dijo. Después de que arrestaron a tus padres, 3 inquilinos más se presentaron. Todos con historias parecidas, condiciones inseguras, amenazas, intimidación.
Pero uno de ellos, un hombre llamado Thomas, dijo que tu papá lo amenazó el año pasado. Le dijo que si no retiraba sus quejas sobre una calefacción rota, terminaría como tu abuelo. Thomas pensó que era solo una forma de hablar. Pero ahora suena como una confesión. Exacto, continuó el abogado. Thomas está dispuesto a testificar. Esto puede fortalecer aún más el caso de la fiscalía. Le agradecí y colgué. Mi padre prácticamente había admitido el asesinato, usando la muerte de mi abuelo como amenaza. La arrogancia, la seguridad absoluta de que jamás serían atrapados, me enfermaba. Esa noche, Melissa y yo nos vimos en mi departamento. Se había mudado de la casa de mis padres y estaba quedándose con una amiga mientras decidía sus siguientes pasos. Se veía perdida y rota, pero también había algo nuevo en su mirada, una claridad que nunca había tenido. No dejo de pensar en todas las señales que pasé por alto, dijo. O que tal vez no quise ver. La forma en que hablaban de abuelo después de su muerte, como si estuvieran aliviados en lugar de tristes. Como gastaron dinero sin freno justo después de recibir la herencia. Como siempre me desanimaban de hacer preguntas sobre su muerte. Eras joven, le dije. Y eran tus papás. Confiabas en ellos. No debí. Debí cuestionar más cosas. Debí defenderte cuando te echaron. Debí hacer muchas cosas diferente. Me miró con lágrimas en los ojos. ¿Puedes perdonarme? No hay nada que perdonar, le dije. Tú también estabas atrapada en su red, solo que de otra manera. Te manipularon, te usaron. Pero te liberaste. Eso es lo que importa. Asintió, secándose las lágrimas. ¿Y ahora qué pasa? Ahora esperamos el juicio. Testificamos. Nos aseguramos de que nunca vuelvan a lastimar a nadie. Y después. Lo pensé un momento. Después del juicio, después de que se hiciera justicia, ¿qué quedaría? Melissa y yo nos tendríamos la una a la otra, pero nunca tendríamos una familia como las demás personas. Nunca unos padres en quienes confiar. Feriados sin fantasmas. Un pasado al que mirar sin dolor. Pero tal vez eso estaba bien. Tal vez podíamos construir algo nuevo. Algo mejor. Tal vez podíamos ser la familia que nunca tuvimos. Después de eso, dije, averiguamos cómo seguir adelante juntas. Melissa sonrió, una sonrisa frágil pero genuina. Juntas, repitió. Afuera de la ventana de mi departamento, el sol se ponía sobre Omaha. Mañana traerá más titulares, más preguntas, más dolor que procesar. Pero esa noche, sentada con mi hermana, sentí algo que no había sentido en años. Sentí que tal vez, finalmente, todo iba a estar bien. 6 meses después, comenzó el juicio en una sala llena de reporteros, exinquilinos y curiosos. Me senté en la primera fila con Melissa. Las dos vestidas con trajes oscuros y conservadores. Al otro lado del pasillo, mis padres estaban con su abogado, un hombre desesperado llamado Frank, el único que aceptó su caso. Mi madre ya no se parecía en nada a la mujer arreglada que había entrado al juzgado 6 meses antes. Su cabello se había encanecido, su ropa cara había sido reemplazada por un uniforme naranja. Había envejecido una década en la cárcel. Mi padre estaba encorvado junto a ella, derrotado antes de que el juicio siquiera comenzara. La jueza Ulbrook presidía, la misma que había fallado a favor de Clare. Cuando me vio, me dio una ligera inclinación de cabeza. Yo respondí con lo mismo. El caso de la fiscalía fue devastador. Catherine Morris presentó la evidencia pieza por pieza, construyendo una narrativa innegable de codicia, premeditación y asesinato. Pasaron semanas. Cuando llegaron los alegatos finales, Catherine se paró frente al jurado y dijo simplemente: ellos asesinaron a un hombre bondadoso, a sangre fría, por dinero. Lo envenenaron poco a poco, lo vieron sufrir y no sintieron ningún remordimiento. Han pasado 12 años viviendo del dinero manchado de sangre mientras su nieta dormía en su coche. La justicia exige un veredicto de culpabilidad. El jurado deliberó durante 4 horas. Cuando regresaron, las 4 mujeres se pusieron de pie. Por el cargo de asesinato en primer grado, ¿cómo los declaran? Culpables. Mi madre se derrumbó, llorando y gritando. Mi padre se quedó inmóvil, mirando a la nada. Por el cargo de manipulación de evidencia, ¿cómo los declaran? Culpables. Por el cargo de fraude, ¿cómo los declaran? Culpables. La jueza Ulbrook fijó la sentencia para dentro de 2 semanas.
Cuando los alguaciles se llevaban a mis padres, mi madre se volteó y me miró. Había odio en sus ojos, puro, sin filtro. Yo la miré de vuelta y no sentí nada. El día de la sentencia llegó frío y gris, acorde al ánimo sombrío en la sala. La jueza Ulbrook miró a mis padres con una expresión de profunda decepción. Llevo 27 años en el estrado, dijo. He visto todo tipo de crímenes, todo tipo de criminales, pero lo que ustedes hicieron destaca por su absoluta crueldad. Asesinaron a su propio padre, el abuelo de sus hijas, por dinero. Calcularon la dosis, administraron el veneno y lo vieron morir. Y luego pasaron 12 años viviendo cómodamente de su herencia mientras su hija, a la que él quería proteger, luchaba por sobrevivir. Mi madre intentó hablar, pero la jueza levantó la mano. Tuvieron todas las ventajas, dinero, educación, oportunidades, y usaron todo eso para hacer daño. Sus inquilinos vivían en la miseria mientras ustedes cobraban la renta. Su hija fue echada a la calle para valerse sola. Y su padre, un hombre bueno según todos los testimonios, fue asesinado en su propia casa. La ley me obliga a sentenciarlos, pero les digo que ninguna sentencia será suficiente por lo que hicieron. Miró los papeles frente a ella. Por el cargo de asesinato en primer grado, los sentencio a ambos a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por los cargos de manipulación de evidencia y fraude, los sentencio a 15 años adicionales a cumplirse de manera consecutiva. Pasarán el resto de sus vidas tras las rejas, y aún así es mucho menos de lo que merecen. El mazo cayó con fuerza definitiva. Mi madre gritó, un sonido de puro dolor que resonó en la sala. Mi padre se quedó callado, con lágrimas corriendo por su rostro. Mientras lo sacaban, mi madre se volvió hacia mí por última vez. Espero que estés satisfecha, escupió. Destruiste a esta familia. No, respondí con claridad, poniéndome de pie para que me escuchara. Ustedes destruyeron a esta familia cuando eligieron el dinero sobre las personas. Cuando eligieron la avaricia en lugar del amor. Yo solo me aseguré de que todos conocieran la verdad. La arrastraron fuera mientras seguía gritando, y la sala estalló en ruido. Los reporteros lanzaban preguntas. Los exinquilinos aplaudían. Melissa me tomó la mano y la apretó con fuerza. Afuera del tribunal, Catherine Morris dio una conferencia de prensa. Hoy se hizo justicia para James Thompson y para todas las víctimas de la codicia de Ellen y Robert Thompson. Este caso demuestra que nadie está por encima de la ley, que la riqueza y el estatus no pueden protegerte cuando cometes crímenes. Quiero reconocer especialmente a Anna Thompson y Melissa Thompson por su valentía al dar un paso al frente, por elegir la verdad sobre la lealtad familiar. Los reporteros se giraron hacia mí, empujándome micrófonos. ¿Cómo se siente al ver que sus padres fueron sentenciados a cadena perpetua? Aliviada, dije con honestidad. No feliz, no triunfante. Solo aliviada de que ya no puedan lastimar a nadie más. ¿Aceptará la herencia? No. Todo lo que tengan se destinará a un fondo para sus exinquilinos, las personas a las que realmente dañaron y explotaron. Eso es lo que mi abuelo hubiera querido. ¿Qué sigue para usted? Lo pensé un momento. Voy a seguir haciendo lo que ya hacía, ayudar a las personas que necesitan representación legal y no pueden pagarla. Asegurarme de que los arrendadores rindan cuentas. Tratar de hacer que el sistema funcione para quienes normalmente son aplastados por él. Esa noche, Melissa y yo fuimos a la tumba de mi abuelo. No habíamos estado ahí juntas desde el funeral, hace 12 años. La lápida era simple: James Thompson, amado padre y abuelo. 1940-2013. Lo logramos, abuelo, dijo Melissa suavemente, arrodillándose frente a la piedra. Van a pagar por lo que te hicieron. Me arrodillé junto a ella. Perdón por haber tardado tanto. Perdón porque no pudiste verme convertirme en abogada, ni verme demostrarles que estaban equivocados. Pero espero que sepas que nunca olvidé lo que me dijiste, que valía más de lo que ellos afirmaban. Tenías razón. Nos quedamos un rato en silencio, el viento frío moviendo las ramas desnudas. Finalmente, Melissa habló. ¿Qué va a pasar con nosotras ahora? Somos huérfanas, de algún modo. Sin padres, sin familia, más que nosotras dos. Construiremos algo nuevo, le dije. Algo mejor. Seremos la familia que nunca tuvimos. Me gustaría eso, sonrió, una sonrisa real esta vez. He estado pensando en regresar a la escuela,
Tal vez volverme asistente legal y trabajar contigo en el bufete. A Diane le encantaría eso. Siempre nos falta personal. Es raro, dijo Melissa. Pasé toda mi vida tratando de ser lo que ellos querían, la hija perfecta, la obediente, y todo fue para nada. Nunca me amaron de verdad. Solo amaban que fuera fácil de controlar. Eran incapaces de amar de verdad, le respondí. Ese fue su fracaso, no el tuyo ni el mío. Merecíamos mejores padres. El abuelo lo sabía. Dejamos violetas en la tumba, sus flores favoritas. Mientras caminábamos de regreso al coche, sentí que algo dentro de mí cambiaba. La rabia que me había impulsado por tanto tiempo, la necesidad de vindicación, el ardiente deseo de demostrar mi valor, estaba desapareciendo. No del todo, pero más tenue. Más manejable. Anna, dijo Melissa mientras conducíamos de regreso, gracias por no rendirte, por luchar, por mostrarme lo que es el coraje. Tú también mostraste valor, le contesté. Presentar esa evidencia, testificar contra ellos, eso requirió una fuerza que no sé si yo hubiera tenido en tu lugar. Las dos fuimos fuertes, dijo, solo de maneras diferentes. Pero somos más fuertes juntas. Sonreí. Sí. Sí lo somos. El camino por delante era largo, pero por primera vez en mi vida, no lo enfrentaba sola. Y eso hacía toda la diferencia.